Imagina esto. Las estrellas más grandes de Hollywood ganando millones por película, viviendo en mansiones, conduciendo autos de lujo y luego perdiéndolo todo en la mesa de póker. La edad de oro de Hollywood no solo se trataba de glamour y estrellato, también se trataba de devastadoras adicciones al juego que destruyeron leyendas. No eran solo malas apuestas, eran catástrofes financieras completas que dejaron a algunos de los íconos más grandes del cine sin un centavo y destrozados. ¿Qué estrella querida tenía a la mafia persiguiéndolo por deudas impagas? Vamos a averiguarlo. Mickey Rooney. Mickey Rooney era el chico de oro de Hollywood, literalmente. En 1941, fue el que más ganaba en la industria, ganando más dinero que Clark Gable, Gary Cooper y Spencer Tracy juntos. El pequeño gigante que encantó al público como Andy Hardy estaba ganando dinero, pero también lo estaba perdiendo más rápido que una herida de bala. La adicción al juego de Rooney era legendaria, incluso para los estándares de Hollywood. Iba a los hipódromos, casinos y juegos de póker clandestinos con la misma energía maníaca que traía a sus actuaciones. El tipo que interpretaba al adolescente sano de América era cualquier cosa menos sano detrás de las cámaras. Rooney fue el actor mejor pagado de Hollywood en 1941, pero derrochó su fortuna en mujeres y apuestas tan rápido como la ganaba. La mafia lo quería muerto porque acumuló enormes deudas. Piensa en eso por un segundo. La mafia quería a Mickey Rooney muerto. El mismo tipo que hizo reír y llorar al público en 16 películas de Andy Hardy tenía al crimen organizado respirándole en la nuca. Su juego no era solo recreativo, era compulsivo, destructivo y casi fatal. Rooney apostaba en cualquier cosa, caballos, cartas, dados, lo que sea. Entraba a un casino con un cheque del estudio y salía solo con pagarés. La devastación financiera era asombrosa. A pesar de ganar millones a lo largo de su carrera, Rooney se encontró aceptando papeles más pequeños en películas de serie B solo para pagar deudas de juego. Eventualmente, Rooney superó años de abuso de juego y alcohol a través de una nueva devoción al cristianismo y el matrimonio con su octava y última esposa, Jan Chamberlain, en 1978. Para la década de 1970, Rooney estaba actuando en Las Vegas, irónicamente rodeado de las mismas tentaciones que habían destruido su fortuna. Finalmente se recuperó, pero el daño ya estaba hecho. El hombre que debería haber valido cientos de millones murió con prácticamente nada en su patrimonio. La historia de Mickey Rooney es un ejemplo perfecto de cómo el talento y el éxito no significan absolutamente nada cuando la adicción toma el control. Errol Flynn. Errol Flynn se abrió camino en las pantallas de cine, pero sus aventuras reales en las mesas de juego fueron mucho más peligrosas que cualquier cosa que enfrentó frente a la cámara. El actor nacido en Australia que hacía que las peleas con espadas parecieran fáciles no pudo dominar el arte de saber cuándo retirarse. El juego de Flynn comenzó temprano y se intensificó rápidamente. Apostaba en todo, carreras de caballos, juegos de póker, incluso juegos de dados con los miembros del equipo entre tomas. El hombre que interpretó a Robin Hood se estaba robando a sí mismo a ciegas, una apuesta a la vez. El apetito de Flynn por el riesgo no se limitaba a sus legendarios romances, era igualmente imprudente con su dinero. Las pérdidas de juego del actor eran astronómicas. Flynn recibía cheques de pago enormes por películas como Las aventuras de Robin Hood y Capitán Blood, y luego los perdía rápidamente en juegos de póker de altas apuestas en la escena clandestina de Hollywood. Frecuentaba antros de juego ilegales donde ejecutivos de estudio, directores y compañeros actores se reunían para jugar por cantidades que podían comprar casas. La adicción de Flynn se volvió tan grave que los ejecutivos del estudio Warner Brothers tuvieron que intervenir. A menudo pagaban sus deudas de juego directamente para mantener a su estrella fuera de problemas con acreedores peligrosos. Pero Flynn veía esto como una habilitación en lugar de una ayuda, y volvía a las mesas pocos días después de ser rescatado. Las consecuencias iban más allá del dinero. La adicción al juego de Flynn tensó sus relaciones, destruyó sus matrimonios y contribuyó a su reputación como el chico malo de Hollywood. Desaparecía durante días, faltando a los horarios de filmación y costando a los estudios miles en retrasos de producción. Los directores aprendieron a filmar alrededor de las ausencias de Flynn, sabiendo que probablemente estaba escondido en algún juego de póker en la trastienda. Para cuando Flynn murió en 1959 a los 50 años, su patrimonio era un desastre de deudas impagas y problemas legales. El hombre que había ganado millones interpretando héroes murió casi en la ruina, su fortuna dispersa en mesas de póker y pistas de carreras. Flynn demostró que incluso el pícaro más encantador no podía salir de su adicción al juego. George Raft parecía pertenecer.
En un casino, cabello engominado, trajes elegantes y esa mirada fría que lo hacía perfecto para papeles de gángster. Desafortunadamente, Raft no solo interpretaba a tipos duros, también apostaba como uno, y eso le costó todo. La adicción al juego de Raft era tan suave y peligrosa como su personaje en pantalla. Llegaba a Las Vegas o Atlantic City con la confianza de un hombre que era dueño del lugar, apostando miles en manos individuales de blackjack o giros de la ruleta. El actor que hizo carrera interpretando a criminales estaba cometiendo un suicidio financiero, una apuesta a la vez. Lo que hacía la historia de Raft particularmente trágica era su éxito. Fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood en las décadas de 1930 y 1940, ganando enormes salarios por películas como Scarface y Each Dawn I Die. Pero el éxito no significaba nada cuando no podía resistirse a las mesas. Raft terminaba de filmar una película, cobraba su cheque y se dirigía directamente al casino más cercano. El juego del actor no se trataba solo de dinero, se trataba de imagen. Raft cultivaba relaciones con verdaderos mafiosos, en parte por sus papeles en películas, pero principalmente porque estaba genuinamente fascinado por su mundo. Jugaba con hombres peligrosos que no aceptaban pagarés, poniéndose en situaciones potencialmente letales. Los ejecutivos del estudio se preocupaban constantemente por la seguridad de su estrella. La adicción de Raft se volvió tan notoria que los casinos le ofrecían todo gratis: habitaciones, comidas, entretenimiento, sabiendo que lo perdería todo de nuevo en las mesas. Era lo que los jugadores llaman una ballena, un gran apostador que trae mucha acción. Pero a diferencia de las ballenas inteligentes, Raft nunca sabía cuándo parar. Para la década de 1950, la carrera de Raft estaba en declive, pero su juego no. Aceptaba papeles más pequeños, solo para financiar su adicción, actuando en películas de serie B y programas de televisión. El hombre que una vez había ganado salarios de 6 cifras trabajaba por el mínimo solo para seguir jugando. La historia de Raft es una clase magistral sobre cómo el juego puede convertir el éxito en fracaso más rápido de lo que puedes decir hagan sus apuestas. Frank Sinatra. Frank Sinatra no solo cantaba sobre la suerte, apostó por ella y perdió en grande. El presidente de la Junta también fue el presidente de algunas de las pérdidas de juego más caras en la historia de Hollywood. La relación de Sinatra con el juego era tan compleja como su relación con la mafia, y igual de peligrosa. El juego de Sinatra no era recreativo. Era compulsivo. Estrellas como Frank Sinatra, Humphrey Bogart y Cary Grant eran jugadores bien conocidos que frecuentaban tanto casinos legales como bares clandestinos ilícitos, pero Sinatra lo llevó a otro nivel. Apostaba en todo: caballos, dados, cartas, incluso partidos de béisbol. El hombre que podía hacer suspirar al público con My Way estaba perdiendo su rumbo en las mesas. Lo que hacía que el juego de Sinatra fuera particularmente destructivo era su acceso. Como líder del Rat Pack, tenía crédito ilimitado en los casinos de Las Vegas. Los propietarios lo compensaban por todo, sabiendo que perdería enormes cantidades. Sinatra actuaba en el Copa Room y luego se dirigía directamente al casino para sesiones de juego nocturnas que podían costarle cientos de miles. El daño financiero fue asombroso. A pesar de ganar millones con discos, películas y actuaciones en vivo, Sinatra estaba constantemente endeudado. Perdía más en una sola noche de lo que la mayoría de las personas ganaban en toda una vida. Sus pérdidas en el juego eran tan severas que a veces tenía que aceptar contratos de grabación o papeles en películas solo para pagar deudas de casino. La adicción de Sinatra afectó más que su billetera. Su juego creó tensión con sus esposas, tensó sus amistades y complicó sus ya turbias relaciones con figuras del crimen organizado. Cuando debes dinero a las personas equivocadas en Las Vegas, las consecuencias pueden ser permanentes. La ironía no se le escapaba a nadie que lo conociera. Sinatra cantaba sobre hacer las cosas a mi manera, pero cuando se trataba de apostar, lo hacía a la manera de la adicción. Ganaba ocasionalmente, a veces de manera espectacular, pero esas victorias solo alimentaban su compulsión de apostar más grande y arriesgar más. Incluso en sus últimos años, cuando su voz estaba fallando y su carrera cinematográfica estaba llegando a su fin, Sinatra no podía resistirse a las mesas. El hombre que había conquistado el entretenimiento nunca conquistó sus demonios del juego. Dean Martin. Dean Martin era la encarnación de la elegancia, voz suave, encanto sin esfuerzo y un martini siempre en la mano. Pero detrás de esa personalidad relajada había una adicción al juego que no era nada cool. Las pérdidas de Martin en las mesas eran tan impresionantes como sus actuaciones en el escenario y el doble de devastadoras. El estilo de juego de Martin coincidía con su personalidad. Lo hacía parecer fácil incluso cuando estaba perdiendo hasta la camisa. El hombre que cantaba I've
¿No es eso un golpe en la cabeza? Estaba recibiendo un golpe en la billetera cada noche. Martin se paseaba por los casinos de Las Vegas con ese característico andar, pedía una bebida y procedía a perder cantidades astronómicas con la misma actitud casual que tenía para todo lo demás. Lo que hacía que el juego de Martin fuera particularmente peligroso era su amistad con Frank Sinatra. Los dos miembros del Rat Pack se incitaban mutuamente, convirtiendo el juego en una competencia. Apostaban sobre quién podía perder más dinero, quién podía quedarse más tiempo en las mesas y quién podía manejar mejor las pérdidas. Era una amistad tóxica que fomentaba las adicciones de ambos hombres. Los juegos favoritos de Martin eran los dados y el blackjack, y era legendariamente malo en ambos. Los empleados del casino sonreían cuando Martin se acercaba a las mesas, sabiendo que estaban a punto de ganar mucho dinero. Apostaba cantidades máximas en probabilidades terribles, aparentemente ajeno a la estrategia básica de juego. El hombre que era brillante en la comedia no tenía idea sobre las cartas. Las consecuencias financieras fueron severas. Martin ganó millones con su carrera discográfica, programas de televisión y películas, pero constantemente pedía dinero prestado para cubrir deudas de juego. Su gerente de negocios le escondía dinero, sabiendo que Martin lo perdería inmediatamente si tenía acceso. La adicción al juego de Martin contribuyó a su reputación de borracho, aunque en realidad bebía menos de lo que la gente pensaba. La verdadera intoxicación era el juego, y Martin estaba embriagado con la acción. Jugaba hasta el amanecer, volvía a casa tambaleándose y luego regresaba al casino al día siguiente. Dean Martin demostró que incluso los tipos más geniales pueden quemarse con la fiebre del juego. Sammy Davis Jr. era el artista definitivo. Podía cantar, bailar, actuar y hacer imitaciones que dejaban al público sin aliento. Pero su actuación más impresionante fue hacer desaparecer millones de dólares en las mesas de juego. Davis no solo entretenía al público, también mantenía algunos de los hábitos de juego más caros en la historia de Hollywood. La adicción al juego de Davis estaba impulsada por su necesidad de demostrarse a sí mismo. Como el único miembro negro del Rat Pack, sentía la presión de mantenerse al nivel de sus amigos blancos adinerados. Cuando Sinatra y Martin gastaban miles en las mesas, Davis se sentía obligado a igualarlos, incluso cuando no podía permitírselo. Esta combinación tóxica de adicción e inseguridad creó un desastre financiero. Las pérdidas de juego del artista eran legendarias. Davis actuaba en el Copper Room, ganando miles, y luego lo perdía todo en pocas horas en las mesas de blackjack. Apostaba en deportes, jugaba al póker y se lanzaba a la ruleta con igual entusiasmo y resultados igualmente desastrosos. Davis trataba el juego como otra forma de entretenimiento, excepto que este entretenimiento lo estaba arruinando. Lo que hacía la situación de Davis particularmente trágica era su capacidad de ganar dinero. Era uno de los artistas mejor pagados del mundo, cobrando tarifas enormes por actuaciones, grabaciones y apariciones en televisión. Pero el éxito no significaba nada cuando perdía más de lo que ganaba. A veces, Davis realizaba múltiples espectáculos en una sola noche, tratando desesperadamente de financiar su adicción al juego. La presión financiera era enorme. Davis debía dinero a casinos, prestamistas y al IRS simultáneamente. Aceptaba cualquier trabajo que pagara bien, actuando en lugares que normalmente no consideraría. El hombre que había conquistado Broadway y Hollywood se vio reducido a actuar en lugares más pequeños solo para cubrir las deudas de juego. La adicción de Davis afectó su salud y sus relaciones. El estrés de la deuda constante contribuyó a su hábito de fumar en cadena y beber. Ambos lo mataron finalmente. Cuando Davis murió en 1990, dejó una deuda enorme que su familia luchó por pagar. El hombre que lo había dado todo para entretener a otros, había apostado todo para sí mismo. Ava Gardner. Ava Gardner fue una de las mujeres más bellas de Hollywood, pero su adicción al juego era fea como el pecado. La sensual estrella que hipnotizó al público en películas como Los Asesinos y Mogambo estaba arruinando su cuenta bancaria una apuesta a la vez. Las pérdidas de Gardner en las mesas eran tan dramáticas como sus actuaciones en pantalla. El juego de Gardner no se trataba solo de dinero, se trataba de buscar emociones. La actriz que vivió la vida a su manera extendió esa filosofía al casino, donde apostaba imprudentemente en todo, desde el póker hasta las carreras de caballos. Gardner trataba el juego como otra forma de rebelión, excepto que esta rebelión le costó millones. El estilo de juego de la actriz era tan apasionado como sus romances. Apostaba con la misma intensidad que traía a sus relaciones con Frank Sinatra y Mickey Rooney. Gardner jugaba toda la noche, impulsada por cigarrillos y alcohol, haciendo crecientes
Apuestas cada vez más desesperadas a medida que sus pérdidas aumentaban. Era hermosa, pero su juego era hermosamente destructivo. Lo que hacía que la situación de Gardner fuera particularmente triste era su falta de sentido para los negocios. A diferencia de algunas estrellas que tenían gerentes protegiendo su dinero, Gardner tenía acceso directo a sus ganancias. Cobraba los cheques de sus películas y se dirigía directamente al casino más cercano, tratando su carrera como un fondo de apuestas. La mujer que era lo suficientemente inteligente para navegar la política de Hollywood no tenía idea de cómo manejar el dinero. La adicción al juego de Gardner coincidió con el declive de su carrera. A medida que envejecía y los papeles en películas se volvían más escasos, su juego se volvía más desesperado. Tomaba papeles más pequeños en películas europeas, a menudo solo para financiar su adicción. La actriz que una vez había cobrado grandes sumas, trabajaba por el salario mínimo solo para seguir jugando. Las consecuencias se extendieron más allá del dinero. La adicción al juego de Gardner tensó sus relaciones y contribuyó a una reputación de ser difícil para trabajar. Los directores aprendieron a programar alrededor de su juego, sabiendo que podría desaparecer por días. Ava Gardner demostró que incluso las mujeres más bellas pueden tomar decisiones financieras feas. Rita Hayworth. Rita Hayworth fue la diosa del amor de América, la reina del pin-up que volvía locos a los hombres con su belleza y baile. Pero la verdadera obsesión de Hayworth no eran los hombres, era el juego, y la llevó a la ruina financiera. La estrella que hizo inolvidable a Gilda olvidó cómo manejar su propio dinero. La adicción al juego de Hayworth se desarrolló gradualmente, comenzando con apuestas casuales en carreras de caballos y evolucionando hacia una adicción total a los casinos. La actriz que podía hacer que cualquier movimiento de baile pareciera sin esfuerzo se encontraba tropezando en sesiones de juego cada vez más desesperadas. Apostaba en cualquier cosa, cartas, dados, deportes, incluso en juegos de casino que no entendía. Lo que hacía que el juego de Hayworth fuera particularmente trágico era su vulnerabilidad. La actriz luchaba con las relaciones personales y usaba el juego como un escape emocional. Cuando sus matrimonios fracasaban o su carrera se estancaba, huía a Las Vegas o Atlantic City, buscando consuelo en la repetición sin sentido de las máquinas tragamonedas y los juegos de cartas. El juego se convirtió en su droga de elección. El daño financiero fue severo. Hayworth ganó millones durante sus años de mayor éxito, pero perdía aún más en las mesas. Recibía cheques del estudio y los convertía inmediatamente en fichas de juego. La mujer que era brillante memorizando rutinas de baile no podía recordar las probabilidades básicas del juego. Cometía los mismos errores repetidamente, siempre convencida de que la próxima apuesta sería diferente. La adicción de Hayworth coincidió con su deterioro mental. A medida que envejecía y desarrollaba lo que más tarde sería diagnosticado como la enfermedad de Alzheimer, su juego se volvió más errático y costoso. Olvidaba cuánto había perdido, olvidaba qué juegos estaba jugando y olvidaba por qué estaba siquiera en el casino. Era desgarrador de ver. Las consecuencias fueron devastadoras. La adicción al juego de Hayworth contribuyó a sus problemas financieros en su vida posterior. La mujer que había sido una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood terminó luchando para pagar las facturas básicas. Su adicción al juego había consumido no solo su dinero, sino también su dignidad y tranquilidad. La historia de Rita Hayworth es un recordatorio de que incluso las personas más bellas y talentosas pueden caer víctimas de la adicción al juego. John Huston. John Huston fue un maestro cineasta que dirigió clásicos como El Halcón Maltés y El Tesoro de Sierra Madre. Pero la verdadera búsqueda del tesoro de Huston fue en las mesas de juego, donde perdió fortunas que harían llorar incluso a sus personajes ficticios. El hombre que entendía la estructura de las historias no podía estructurar su propia vida financiera. La adicción al juego de Huston era tan legendaria como su cine. Apostaba en todo: caballos, cartas, dados, incluso el resultado de sus propias películas. El director que podía detectar un mal guión a kilómetros de distancia era ciego ante las malas probabilidades de juego. Huston terminaba de dirigir una gran producción de Hollywood, cobraba su honorario e inmediatamente lo perdía todo en el hipódromo. Lo que hacía que el juego de Huston fuera particularmente caro era su gusto por las apuestas de alto riesgo. No se conformaba con apuestas pequeñas, quería la emoción de arriesgarlo todo. Huston apostaba cantidades que podrían financiar películas enteras, tratando el juego como otra forma de expresión creativa. El hombre que era brillante manejando presupuestos de millones de dólares era terrible manejando su propio dinero. Las pérdidas de juego del director eran tan severas que a veces tenía que aceptar trabajos de dirección solo para pagar deudas. Huston aceptaba dirigir películas por las que no sentía pasión, usando su talento artístico para financiar su adicción al juego. El hombre que había creado obras maestras cinematográficas se veía reducido a hacer películas por dinero en lugar de por arte. La adicción de Huston a
Afectó sus relaciones y carrera. Los actores y productores aprendieron a adelantarle dinero con cuidado, sabiendo que lo perdería antes de que comenzara el rodaje. Su juego causaba tensión en los rodajes, mientras los miembros del equipo veían a su director desaparecer entre tomas para verificar resultados de carreras o hacer apuestas. La ironía no pasaba desapercibida para quienes lo conocían. Huston dirigía películas sobre la avaricia y la debilidad humana, pero no podía superar sus propias debilidades. Entendía la motivación de los personajes en pantalla, pero no podía entender su propia motivación en las mesas. John Huston demostró que incluso los directores más perspicaces pueden ser ciegos a sus propios problemas. William Holden. William Holden era el chico de oro de Hollywood, el apuesto protagonista que protagonizó clásicos como Sunset Boulevard y El puente sobre el río Kwai. Pero el verdadero drama de Holden se desarrollaba en las mesas de juego, donde perdía millones con la misma intensidad que aportaba a sus actuaciones. La adicción al juego de Holden comenzó de manera bastante inocente con partidas casuales de póker y apuestas en carreras de caballos, pero el actor, que era brillante leyendo guiones, era terrible leyendo las señales del póker. Apostaba imprudentemente, convencido de que su próxima mano sería la ganadora. Holden trataba el juego como la actuación de método. Se sumergía completamente en el papel de un gran apostador. Lo que hacía que el juego de Holden fuera particularmente destructivo era su naturaleza competitiva. El actor, que había ganado un Oscar por Stalag 17, estaba decidido a ganar en las mesas también. Perseguía las pérdidas con apuestas más grandes, convencido de que su suerte eventualmente cambiaría. Holden jugaba toda la noche, impulsado por el alcohol y la desesperación, tomando decisiones cada vez peores. Las consecuencias financieras eran asombrosas. Holden ganó millones durante sus años de mayor éxito, pero perdía aún más en casinos e hipódromos. Recibía cheques del estudio y los convertía inmediatamente en fichas de juego. El hombre, que tenía la disciplina suficiente para mantener su físico para papeles de acción, no podía mantener la disciplina financiera. La adicción de Holden afectó sus elecciones de carrera. Aceptaba papeles en películas inferiores solo para financiar su juego, diluyendo su marca y reputación. El actor, que había sido selectivo con los proyectos, se volvió desesperado por cualquier trabajo remunerado. Los directores y productores aprendieron a pagarle a Holden con cuidado, sabiendo que perdería los anticipos antes de que comenzara el rodaje. El costo personal fue enorme. El juego de Holden tensó sus relaciones y contribuyó a su problema con la bebida. Desaparecía durante días, encerrado en casinos, perdiéndose eventos familiares y compromisos profesionales. El hombre, que había interpretado personajes complejos en la pantalla, se estaba convirtiendo en un cliché en la vida real. Otro actor talentoso destruido por la adicción. Robert Mitchum. Robert Mitchum era el chico malo de Hollywood, el actor de ojos soñolientos que hacía que la rebeldía pareciera sin esfuerzo. Pero la verdadera rebelión de Mitchum era contra su propia estabilidad financiera, y estaba perdiendo esa lucha de manera espectacular. El hombre, que podía hacer que cualquier personaje pareciera genial, estaba haciendo que el juego pareciera caro. La adicción al juego de Mitchum encajaba perfectamente con su persona. Se tomaba con calma perder dinero, tratando las pérdidas masivas como inconvenientes menores. El actor, que había sobrevivido a arrestos por marihuana y suspensiones de estudio, no podía sobrevivir a sus propios hábitos de juego. Mitchum apostaba en cualquier cosa con la misma actitud casual que traía a todo lo demás. Lo que hacía que el juego de Mitchum fuera particularmente peligroso era su actitud fatalista. El actor, que había construido una carrera interpretando personajes que no se preocupaban por las consecuencias, aplicaba la misma filosofía al juego. Perdía enormes cantidades sin inmutarse, convencido de que el dinero era solo papel y la suerte solo suerte. El daño financiero era severo. Mitchum ganó millones durante su carrera, pero los perdía tan rápido como los ganaba. Terminaba de filmar una película importante, cobraba su cheque y se dirigía inmediatamente al casino o hipódromo más cercano. El hombre, que era brillante creando personajes memorables, era terrible creando recuerdos financieros. La adicción de Mitchum fue facilitada por su éxito. Los estudios le adelantaban dinero, sabiendo que lo perdería, pero también sabiendo que se presentaría a trabajar. El profesionalismo del actor en el set contrastaba fuertemente con su irresponsabilidad en las mesas. Memorizaba las líneas perfectamente, pero no podía recordar las probabilidades básicas del juego. Las consecuencias se extendían más allá del dinero. El juego de Mitchum contribuyó a su reputación de ser poco fiable, aunque en realidad era uno de los actores más confiables de Hollywood. Sus pérdidas en el juego crearon una presión financiera que lo obligó a aceptar papeles que no quería, diluyendo su legado artístico. La historia de Robert Mitchum demuestra que incluso los actores más tranquilos pueden tomar decisiones financieras impulsivas. Su adicción al juego era tan no cosa sana ver, pam, pondré.
tan autodestructivo como cualquier personaje que haya interpretado. Burt Lancaster fue el héroe atlético de Hollywood, el ex artista de circo, que aportó intensidad física a cada papel. Pero la actuación más intensa de Lancaster fue en las mesas de juego, donde perdía millones con la misma determinación que aportaba a sus acrobacias. La adicción al juego de Lancaster se desarrolló a partir de su naturaleza competitiva. El actor que había realizado acrobacias de circo, desafiando a la muerte, se sentía atraído por el riesgo de alto nivel de las apuestas. Apostaba en deportes, jugaba al póker y visitaba los casinos con la misma intensidad física que llevaba a sus papeles en el cine. Lancaster trataba el juego como otra forma de competencia atlética. Lo que hacía que el juego de Lancaster fuera particularmente costoso era su incapacidad para dejar de jugar cuando iba ganando. El actor que tenía la disciplina suficiente para mantener su físico a lo largo de su carrera no pudo mantener la disciplina financiera. Ganaba ocasionalmente, a veces de manera espectacular, pero esas victorias solo alimentaban su compulsión por apostar más y arriesgar más. Las consecuencias financieras fueron severas. Lancaster ganó millones durante sus años de mayor éxito, pero perdía aún más en las mesas. Recibía cheques del estudio y los convertía inmediatamente en fichas de juego. El hombre que fue lo suficientemente inteligente como para formar su propia compañía de producción era estúpido al manejar sus pérdidas en el juego. La adicción de Lancaster afectó sus relaciones comerciales. El actor que había tenido éxito negociando contratos de películas era terrible negociando con corredores de apuestas y dueños de casinos. Hacía tratos que no podía cumplir, prometiendo pagar deudas de juego con futuras ganancias que inevitablemente perdería antes de cobrarlas. El costo personal fue enorme. El juego de Lancaster tensó sus relaciones y creó una presión financiera que duró toda su carrera. Aceptaba papeles en películas inferiores solo para financiar su adicción, diluyendo su legado artístico. El hombre que había sido selectivo con los proyectos se volvió desesperado por cualquier trabajo remunerado. La historia de Burt Lancaster es un recordatorio de que la fuerza física no significa nada cuando eres débil en las mesas. Su adicción al juego demostró que incluso los artistas más disciplinados pueden perder el control cuando la adicción se apodera. Kirk Douglas. Kirk Douglas fue el guerrero de Hollywood, el actor intenso que aportó pasión a cada papel. Pero la verdadera batalla de Douglas fue con la adicción al juego, y estaba perdiendo esa guerra apuesta tras apuesta. El hombre que había conquistado las epopeyas de Espada y Sandalia no pudo conquistar sus propias compulsiones. La adicción al juego de Douglas era tan dramática como su estilo de actuación. Apostaba con la misma intensidad que traía a papeles como Espartaco, tratando cada mano de póker como una lucha de vida o muerte. El actor que era brillante memorizando diálogos era terrible recordando las probabilidades del juego. Douglas perseguía las pérdidas con apuestas más grandes, convencido de que su próxima apuesta sería victoriosa. Lo que hacía que el juego de Douglas fuera particularmente destructivo era su ego. El actor que había construido una carrera interpretando personajes fuertes y decididos no podía admitir que era débil en las mesas. Continuaba jugando mucho después de que debería haber dejado. Su orgullo le impedía alejarse de las rachas perdedoras. El daño financiero fue asombroso. Douglas ganó millones durante sus años de mayor éxito, pero los perdía tan rápido como los ganaba. Terminaba de filmar una gran producción, cobraba su tarifa e inmediatamente se dirigía a Las Vegas o Atlantic City. El hombre que tenía la disciplina suficiente para producir sus propias películas no era disciplinado al manejar sus pérdidas en el juego. La adicción de Douglas afectó sus decisiones empresariales. El actor que había sido lo suficientemente inteligente como para rechazar papeles que no le convenían estaba tomando decisiones terribles en las mesas. Apostaba en deportes que no entendía, jugaba juegos que no podía ganar y confiaba más en su suerte que en su inteligencia. Las consecuencias se extendieron más allá del dinero. El juego de Douglas creó tensión en sus relaciones personales y lo obligó a aceptar papeles solo para saldar deudas. El actor que había sido selectivo con los proyectos se volvió desesperado por cualquier trabajo remunerado. Sus pérdidas en el juego influyeron en sus decisiones de carrera durante décadas. La historia de Kirk Douglas demuestra que incluso los guerreros más fuertes de la pantalla pueden ser derrotados por la adicción al juego. Tony Curtis. Tony Curtis fue el galán de Hollywood, el apuesto actor que encantó al público en películas como Some Like It Hot. Pero la verdadera racha de suerte de Curtis fue en las mesas de juego, donde perdía millones con el mismo encanto que llevaba a sus actuaciones. El hombre que podía hacer desmayar a cualquier mujer estaba haciendo ricos a los corredores de apuestas. La adicción al juego de Curtis comenzó con apuestas casuales en carreras de caballos y evolucionó hasta convertirse en una adicción total a los casinos. El actor que era brillante en la comedia era seriamente malo en las cartas. Apostaba imprudentemente
convencido de que su encanto se traduciría en suerte para el juego. Curtis trataba cada apuesta como una actuación, esperando aplausos incluso cuando perdía. Lo que hacía que el juego de Curtis fuera particularmente costoso era su estatus de celebridad. Los casinos le ofrecían todo gratis: habitaciones, comidas, entretenimiento, sabiendo que lo perdería todo de nuevo en las mesas. El actor, que era lo suficientemente inteligente como para negociar contratos cinematográficos de millones de dólares, era estúpido con las probabilidades de las apuestas. Cometía los mismos errores repetidamente, siempre convencido de que la próxima apuesta sería diferente. Las consecuencias financieras fueron severas. Curtis ganaba millones durante sus años de auge, pero perdía aún más en las mesas. Recibía cheques del estudio y los convertía inmediatamente en fichas de juego. El hombre que tenía la disciplina suficiente para mantener su apariencia de galán no podía mantener la disciplina financiera. La adicción de Curtis afectó sus elecciones de carrera. Aceptaba papeles en películas inferiores solo para financiar su juego, diluyendo su marca y reputación. El actor, que había sido selectivo con los proyectos, se volvió desesperado por cualquier trabajo remunerado. Los directores y productores aprendieron a pagar a Curtis con cuidado, sabiendo que perdería los anticipos antes de que comenzara el rodaje. El costo personal fue enorme. La adicción al juego de Curtis tensó sus relaciones y contribuyó a sus múltiples divorcios. Desaparecía durante días, encerrado en casinos, perdiéndose eventos familiares y compromisos profesionales. El hombre, que había interpretado personajes encantadores en la pantalla, se estaba convirtiendo en una advertencia en la vida real. Tony Curtis demostró que incluso los actores más encantadores pueden tomar decisiones financieras poco encantadoras. Peter Lawford. Peter Lawford era el caballero inglés de Hollywood, el actor sofisticado que se convirtió en un miembro clave del Rat Pack. Pero la verdadera sofisticación de Lawford estaba en perder dinero, y lo perdía con la misma elegancia que aportaba a sus actuaciones. El hombre, que se había casado con la familia Kennedy, se estaba divorciando de la estabilidad financiera. La adicción al juego de Lawford fue facilitada por su pertenencia al Rat Pack. Rodeado de Sinatra, Martin y Davis, todos con costosas aficiones al juego, Lawford se sentía presionado a mantenerse al nivel. El actor, que era brillante, interpretando personajes sofisticados, era poco sofisticado para manejar el dinero. Apostaba en todo con la misma actitud casual que llevaba a las fiestas de cóctel. Lo que hacía que el juego de Lawford fuera particularmente trágico era su dependencia de los demás. A diferencia de sus colegas del Rat Pack, que tenían ingresos independientes sustanciales, Lawford dependía cada vez más de sus amigos famosos para obtener apoyo financiero. Sus pérdidas en el juego crearon un ciclo de deuda y dependencia que minó su autoestima y reputación profesional. El daño financiero fue devastador. Lawford ganó millones durante sus años de mayor éxito, pero lo estaba perdiendo todo en las mesas. Recibía cheques de pago de programas de televisión y películas, y luego los perdía inmediatamente en los casinos. El hombre, que era lo suficientemente inteligente para navegar la política de Hollywood, no tenía idea sobre la estrategia de juego. La adicción de Lawford coincidió con el declive de su carrera. A medida que sus oportunidades de actuación disminuían, su juego se volvía más desesperado. Aceptaba papeles más pequeños en películas de serie B, a menudo solo para financiar su adicción. El actor, que una vez protagonizó grandes producciones de MGM, se redujo a aparecer en películas de bajo presupuesto. Las consecuencias se extendieron más allá del dinero. El juego de Lawford contribuyó a su divorcio de Patricia Kennedy, rompiendo su conexión con la familia política más famosa de Estados Unidos. Sus adicciones tensaron sus amistades dentro del Rat Pack y crearon problemas profesionales que duraron a lo largo de su carrera. La historia de Peter Lawford es un recordatorio de que incluso los actores más sofisticados pueden tomar decisiones financieras poco sofisticadas. Su adicción al juego demostró que el encanto y las conexiones no significan nada cuando eres adicto a perder dinero. Estas 15 leyendas demostraron que el talento, la riqueza y la fama no significan absolutamente nada cuando la adicción al juego toma el control. Desde los problemas de Mickey Rooney con la mafia hasta las conexiones de Sinatra con los casinos, estas estrellas perdieron todo lo que importaba. Sus historias nos recuerdan que la adicción no discrimina, destruye vidas sin importar el estatus o el éxito. ¿Qué historia te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si disfrutaste de esta inmersión en el lado oscuro de Hollywood, dale al botón de suscribirse para más historias no contadas sobre las grandes leyendas del cine.